La presente conferencia inicia con una breve introducción sobre el periodo de la historia constitucional en el que Panamá se ve envuelta como parte de Colombia y básicamente implica el señalamiento explícito de que la constitución vigente general para toda Colombia es la constitución de 1853, una constitución particularmente recordada por reflejar a plenitud el ideario liberal de los líderes políticos colombianos de la época. Decía Justo Arosemena de ella, monumento de nobleza y honradez política, en que el Partido Radical consignó su credo para enseñanza de su rival y para redención de sus adversarios. Es una constitución muy especial porque consagra el sufragio universal masculino, porque es el cierre del ciclo de eliminación de la esclavitud en Colombia, incluyendo Panamá, y porque consagra medidas muy democráticas que acaso sonarían hoy excesivas, como la elección de prácticamente todas las principales autoridades por vía del sufragio y periodos muy cortos en la duración de esos mandatos, por decir algunos de los rasgos predominantes y visibles de la Constitución de 1853. Esa Constitución de 1853, llamada Centro Federal, además porque establece un puente entre el unitarismo previo de la Constitución de 1843 y el federalismo que vendría a implantarse progresivamente en Colombia a partir de la reforma a la Constitución del 53, del año 55, con la cual se crea el Estado de Panamá. Es una constitución que consagra además un régimen municipal, se dice, y aquí hay que matizar porque debemos entender municipal como régimen local, no necesariamente hablando de los municipios que conocemos hoy relacionados con distritos de menores dimensiones relacionados a la ciudad, a la villa o a la aldea, sino más bien autoridades locales sobre la figura de la provincia. Entonces, el régimen municipal aquí está basado en la provincia, sin demeritar con ello la existencia de regímenes complementarios a nivel menor, alrededor de las ciudades, villas o aldeas. Y esas provincias, para la zona que ocupa el Istmo de Panamá, son las provincias de Veraguas, Azuero, Panamá y la muy reciente, para esa época establecida, provincia de Chiriquí, construida sobre la decisión del distrito de Alange de la previa y más tradicional provincia de Veraguas, que también fugazmente llevó el nombre de provincia de Fábrega en honor, como ustedes pueden imaginarse, al prócer de la independencia de 1821. Ese rasgo de régimen provincial implicaba, como veremos más adelante, algunas capacidades para las provincias, entre ellas la de establecer su propia constitución. Pero lo que hace necesario ahora para nosotros abordar el tema de la relación de todo esto con Justo Arosemena es precisamente que él va a hacer una contribución propia que nosotros hemos denominado constitución tipo, una especie de marco general constitucional al cual cualquier provincia de Colombia, de Nueva Granada, incluyendo las panameñas, por supuesto, pudieran atenerse a la hora de redactar sus constituciones provinciales. Ya lo hemos visto, lo sabemos todos los panameños de una manera u otra, que Justo Arosemena tenía una tendencia aparentemente irrefrenable de redactar constituciones. Y en este caso lo que vemos es un marco tipo que le brinda a todas las provincias colombianas, a las 4 panameñas, pero a todas las provincias colombianas, para usarlo de guión, de guía, para constituir sus propios textos constitucionales. Y Justo Arosemena, pues en ese sentido, hace una innovación. ¿Cuál es la relación que veremos más adelante también con Rafael Núñez? Una figura que en Panamá se conoce muchísimo menos, que prácticamente de manera simplista nosotros catalogamos como, por definición, tiene que ser una mala persona, porque
acabó con el régimen federal y, por tanto, con el Estado Federal de Panamá en 1886, con su constitución unitaria y centralista y clerical. En ese punto no podía ser más diferente de lo que los panameños querían para sí mismos, y la figura de Rafael Núñez está inevitablemente vinculada a ese hecho dramático, que no sería exagerar, está también directamente relacionado con el que Panamá buscara la independencia en el año de 1903. Pero Rafael Núñez está vinculado a Panamá de muchas otras formas, muchas realmente, incluso en el ámbito familiar, y toda su carrera política puede estar atribuida en primer momento a los pasos que dio justamente en ese ámbito chiricano. Para concluir, digamos, el proceso de nuestra discusión del día de hoy, vamos entonces a abordar los textos constitucionales que propone Rafael Núñez para la provincia de Chiriquí, y haremos algunas comparaciones al respecto. Sería conveniente, nada más para tener esto más claro, esta es una periodización constitucional bastante tradicional, no es la única posible. Ya en otros momentos hemos presentado una forma alternativa de organizar la periodización constitucional panameña, pero en este caso lo que conviene es que veamos cómo Gran Colombia se organizó con una sucesión de constituciones al principio del siglo XIX. Cuando se da paso a la Nueva Granada es cuando también ocurre la decisión del Estado del Istmo, y el establecimiento de la Constitución Unitaria del año 43 es luego impactada por la Constitución de 1853, en cuyo marco es que se producen las constituciones de Azuero, de Chiriquí, de Panamá y de Veraguas. Más adelante esa evolución desembocará en la otra constitución importante para nosotros, que es la Constitución de Río Negro, pero en este periodo vemos cómo inicia un ciclo de progresiva federalización en la que aparecen estas constituciones provinciales. El texto constitucional de 1853 autorizaba, como vemos, que las provincias tuvieran a su cargo el poder municipal en toda su amplitud, y señalaba que las legislaturas provinciales, unas pequeñas asambleas o consejos de las provincias, determinaran la constitución especial respectiva, o sea que cada provincia podía tener su propia constitución. Otra curiosidad de la Constitución de 1843 es que establecía un régimen de control de la constitucionalidad de las ordenanzas, que así es como se denominaban las leyes producidas por las cámaras legislativas provinciales. Así vemos acá cómo efectivamente correspondía a la Corte Suprema resolver sobre la nulidad de las ordenanzas municipales en cuanto fueran contrarias a la Constitución. Este es uno también de los múltiples hitos en materia de control de la constitucionalidad en el periodo colombiano en el siglo XIX. Hay, por supuesto, otros, pero en este caso reviste mucho interés para nosotros porque concretamente la provincia de Chiriquí tendrá un episodio en el que una ordenanza municipal suya desembocará en un problema constitucional muy serio en el seno de Colombia por pretender apropiarse de la facultad reservada para la nación de autorizar la construcción de carreteras transísmicas. Acto, por supuesto, en competencia con las concesiones que ya el gobierno colombiano otorgaría al ferrocarril transísmico por la zona de Panamá y Colón. A Justo Arosemena no hay que describirlo, creo que aquí todos ya lo conocemos. Arosemena no está muy de acuerdo con el régimen provincial, o no lo estaría posteriormente. Acá vemos, por una parte, cómo colabora con el régimen provincial al ofrecer el proyecto de constitución tipo, pero por la otra es muy consciente, lo que lo estará todavía más unos cuantos años después, de que el modelo adoptado por la Constitución del 53 para organizar la vida municipal en provincias no funciona.
y que el modelo que podría funcionar es el basado en unidades territoriales más grandes. En el caso nuestro, concretamente, que el régimen no debería estar basado en las provincias Chiriquí, Azuero, Panamá, Veraguas, sino que debería estar basado en todo el istmo como una unidad política federada a Colombia. En este punto, en el Estado federal hace alusión a dos conflictos serios. Por una parte, el que ya mencioné, de la ordenanza chiricana que ofrecía esta concesión para construir la carretera transísmica por la zona de oriente de la República, de occidente de la República, y por la otra, otro incidente con la provincia de Azuero, en la que prácticamente se derroca al legítimo sucesor del cargo de gobernador en violación de las normas constitucionales que regían la materia. Utiliza como ejemplos para justificar el Estado federado de Panamá las irregularidades que se cometen en los regímenes provinciales. En el caso chiricano es además doblemente citado como episodio el caso de la designación de la provincia de Chiriquí de un gobernador que ni siquiera era nacional colombiano, sino que era un estadounidense. O sea, la provincia de Chiriquí llegó a nombrar gobernador a una persona que ni siquiera tenía derechos ciudadanos. En el caso que nos ocupa, entonces, don Rafael Núñez, que ya lo hemos mencionado, es una figura central de la historia colombiana. Aquí a los colegas colombianos les va a parecer esto un poco obvio y redundante, pero para nosotros es imperioso enfatizarlo, porque fue varias veces presidente de Colombia, marcó profundamente la institucionalidad colombiana durante muchas décadas. La Constitución de 1886 estuvo vigente con múltiples reformas hasta el año 91. El himno nacional se redacta sobre la base de un poema de Núñez. Es una figura, digamos, de alguna manera legendaria en la historia política colombiana. Pero para nosotros, repito, está vinculado a la terminación del Estado federal. Volviendo entonces a la contribución de Arosemena. La contribución de Arosemena se publica en el Neogranadino, un periódico del siglo XIX semanario que es ampliamente leído y que fue medio de comunicación de muchos pensadores liberales de la época. Y poco después, vale la pena señalarlo, en la edición subsecuente, vamos a encontrar que ya se le hacen observaciones. Unas observaciones que son firmadas por alguien que lleva como marca la letra R. Eso tengo que consultarlo con mis colegas historiadores colombianos para saber quién podría ser R, pero a mí me suena muy Rafael. Y las observaciones del señor R van a girar sobre algunos defectos que percibe en el proyecto de Arosemena. Todas estas observaciones fácilmente comprensibles, pero previamente convendría señalar que efectivamente vemos algunos rasgos en el proyecto de Arosemena que son consistentes con su tradición. Por ejemplo, de una manera, como es frecuente en este periodo colombiano, las constituciones no tienen catálogos de derechos como las conocemos hoy. Pero ojo que eso es una tradición que es muy antigua y desde el constitucionalismo estadounidense quedó marcada como una posibilidad. Recordemos que la primera versión de la Constitución de Estados Unidos no tenía un Bill of Rights, que el Bill of Rights debe ser incorporado a través de un proceso de enmienda posterior, y el principio que justificaba esta conducta era la percepción de que toda regulación de los derechos implica una limitación, con lo cual el hecho de que no existieran menciones de los derechos en forma de un catálogo dentro del texto constitucional implicaba que los derechos se disfrutaban en toda su extensión y sin limitación. Eso obviamente después cambió como percepción de la comunidad jurídica y social, que valoraba enormemente que el catálogo de derechos estuviera de forma explícita contenido dentro de la Constitución. Pero hay que entender un poco la lógica que estaba detrás de esto, no una pretensión de negar derechos, sino por el contrario, una de garantizarlos de una manera más absoluta e ilimitada. Pero donde sí hay una impronta suya específica es que dedica 3 artículos a la relación entre la Iglesia y el Estado. Básicamente
para subrayar esa división de la Iglesia y el Estado que estaba ya en el texto constitucional del 53, para reproducirlo en el marco de la Constitución para tipo, digamos, y sobre todo compartimentando el patrimonio público, el Tesoro Nacional, de los intereses que pudieran desviarlo hacia objetivos religiosos. Tiene prevista una Cámara Legislativa de 21 miembros, y eso es llamativo, formará parte inmediatamente del tipo de observaciones que le hace la crítica, porque la Constitución del 53 consideraba como mínimo una Cámara Legislativa de 7 miembros. En exceso se observa que en la Constitución tipo se prevén 21 miembros para cámaras provinciales, y se percibe eso rápidamente como una crítica a su proyecto, tomando en cuenta de que las provincias en Colombia eran de mucho y variado carácter demográfico. Así que habrían unas provincias grandes donde se justificaría un número mayor de 7, pero se reservaba a 7 a las que no estuvieran demasiado pobladas. Vamos a encontrar igualmente un capítulo extenso sobre la regulación del órgano judicial. Pero como bien se observa también en las críticas, se consideraba que el órgano judicial estaba innecesariamente regulado en el texto de Arosemena porque las competencias jurisdiccionales no habían sido traspasadas a las provincias. Esas eran tipos de competencias que se reservaban al gobierno federal. Igualmente, en el texto de Arosemena se observan detalles relacionados con las funciones del órgano ejecutivo provincial, y se invierte un poco el orden de las prioridades dadas por la Constitución del 53, donde la unidad menor, es decir, la provincia, podía hacer todo aquello que no estuviera reservado para el gobierno de la Unión, mientras que en el escenario provincial, como lo dispone la Constitución tipo de Arosemena, los cabildos o parroquias, que son las unidades más pequeñas, solo podrían hacer aquello que explícitamente la Constitución provincial le reconociera. En el ámbito legislativo, vamos a ver cómo Arosemena anticipa la posibilidad de que se hicieran objeciones a la legislación producida por la legislatura provincial. En esto también hay normalidad, aunque no se hace explícita la posibilidad de que la objeción estuviera basada en motivos de inconstitucionalidad o inexequibilidad, como se diría técnicamente. Esto también será objeto de mención por los críticos del proyecto de Arosemena, cuando se menciona que faltó qué hacer con las ordenanzas anuladas, porque, como ya vimos en la Constitución del 53, se anticipaba la posibilidad de que se anularan las ordenanzas provinciales. Y en el caso de los debates parlamentarios también se mencionaba como excesivo el que Arosemena dispusiera de 3 debates, que es lo que tenemos hoy casualmente en la aprobación de las leyes. En el caso de las ordenanzas a nivel parroquial, eso parecía excesivo, porque recordemos que aquí hay una simultaneidad de la regulación jurídica de las cámaras provinciales y también de los cabildos parroquiales. Nosotros lo que vamos a observar posteriormente es que cuando la Constitución de Chiriquí, el proyecto de Constitución que presenta Rafael Núñez, aquí conviene quizá enfatizar la vinculación de Núñez sobre Panamá. Núñez fue juez en Chiriquí, se casó con una parienta cercana de José de Ovaldía, el que, como ustedes saben, no solamente fue gobernador de la provincia de Chiriquí, sino que posteriormente fue vicepresidente de Colombia y suplió en ese rol al presidente derrocado, ejerciendo por tanto la presidencia de Colombia también. José de Ovaldía fue, como uno de los líderes
del Partido Liberal, un padrino político de Rafael Núñez, que permitió que Núñez fuera elegido presidente de la Cámara Provincial de Chiriquí y que fuera elegido también representante de Chiriquí ante el Congreso de Bogotá, donde inmediatamente destacó por su inteligencia y por su habilidad política, ascendiendo al cargo de vicepresidente del Congreso y posteriormente a ministro. Eso solamente se explica sobre la base del gran poder que tenía José de Ovaldía en esa época, pero no hubiera sido posible sin el gran talento que tenía Rafael Núñez. Ese matrimonio luego terminó siendo un matrimonio desdichado y los dos hijos que tuvo con la chiricana, uno falleció tempranamente y el otro vivió en la pobreza, renegado por su padre de manera permanente, mientras que él construía otra realidad personal a raíz de otras experiencias. En ese punto, el conocimiento que tiene Núñez sobre el Estado de Panamá es muy grande y el impacto que tiene en su decisión de ir progresivamente convirtiéndose en una persona con una orientación política diferente, pues no se puede desdeñar. En el caso del proyecto que presenta ante la Cámara Provincial de Chiriquí, se trata de un proyecto donde casualmente todas las objeciones al proyecto de Arosemena se ven corregidas. Efectivamente, plantea una Cámara Legislativa de 15 miembros en vez de 21. Efectivamente, establece una eliminación del capítulo sobre el órgano judicial que se reserva a un solo artículo que básicamente remite a la Constitución de 1853. En el caso de las críticas que se hacían al proyecto de Arosemena respecto a que ejercía una carga muy potente sobre los cabildos parroquiales, exigiéndoles la construcción de cementerios, escuelas, hospitales, etcétera. Ese tipo de crítica también es racionalizada y las peticiones que se hacen como obligatorio cumplimiento por cabildos parroquiales son mucho más restrictivas. Y así en ese ciclo todas las observaciones que se hicieron previamente de forma anónima ahora se ven subsanadas en el proyecto que publica él igualmente en el diario El Neogranadino, que es el proyecto para la provincia de Chiriquí. En la estructura, ambos proyectos siguen un guión que es muy frecuente, no hay nada excepcional aquí, salvo quizá por un desarrollo sobre el procedimiento de formación de la ley, que es más detallado en el caso de Núñez, y las dimensiones de ambos proyectos son también muy parecidas. Los proyectos de constitución en aquella época y las constituciones giraban alrededor de los 60 artículos y en este caso, pues ambos proyectos de ley de constitución también tienen ese formato. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias.